Hello and welcome to Telesur. I'm Ian Bruce and this is Interviews from Quito, the programme in which we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's programme, the new year is off to an intense start here in Ecuador. Campaigning is in full swing for President Moreno's referendum on the 4th of February, and his one-time mentor, the former president Rafael Correa, is back in the country campaigning against that referendum and calling President Moreno a traitor to the citizen revolution. And we have a new vice president to replace Jorge Glass, who's in prison. To discuss all of this, we're very pleased to have with us Mario Unda. He teaches sociology and political science at both the Central and Catholic universities here in Quito, and he's a long-time observer, commentator, and participant in the Ecuadorian political scene. But first, let's look at this short video. This is Monte Cristi, on the central Ecuadorian coast, the birthplace of Eloy Alfaro, leader of the Liberal Revolution. Here, the former president Rafael Correa is launching his campaign against the referendum, along with assembly members and Alianza Países leaders who support his ideas. They chose this place for its symbolic, historical and cultural importance. The Constitutional Assembly was born in Monte Cristi. It created a constitution that guarantees the people's rights. Sadly, today this is being threatened by a wicked and unconstitutional referendum. And it is here that the leader of the citizen revolution explained why the people should say no to the referendum and Lenin Moreno's government. He said that they have hidden political interests. 5 of the 7 questions could be dealt with by the Assembly. In fact, the one related to Yasuní is a presidential decree. So this is just trickery to make people vote for 3 questions which promote a coup d'etat and 2 that eliminate the right to choose. That is why it is totally acceptable to say no to this deception. Rafael Correa is seeking to reaffirm his leadership and remobilize his supporters during his tour across Ecuador, which will last until February 5, as he campaigns for the no. We are convinced that the achievements of the citizens' revolution can only come with our only leader, Rafael Correa, at the head of it. So, we cannot stand still, we must defend this process which made our country grow. Rafael Correa has enthused his supporters by coming back to campaign in Ecuador. We are really excited here in Manaví because we know that we won a lot with him and we don't want to go backwards. Social and political groups will be able to campaign for the yes or no options until the 1st of February. Thank you, Mario. We saw there Rafael Correa campaigning for a no vote in the referendum, so let's start with that. I think a lot of people outside Ecuador are confused by what's going on. So just explain to us, what is this referendum? What's it for? And why is Rafael Correa so opposed to it? Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar sobre estos temas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el referéndum y la consulta responden a necesidades políticas del gobierno de Moreno. ¿Qué tipo de necesidades políticas? Recordemos que cuando Alianza País gana las elecciones a inicio de este año, lo hace sin embargo en condiciones de debilidad, o si quisiéramos decirlo así, de debilitamiento progresivo de su capacidad de atracción del favor ciudadano. Si nosotros comparamos las elecciones de 2013 con las elecciones de 2017, vamos a encontrar que Alianza País pierde 1,5 millones de votos. Esto es un número bastante significativo de votantes que se desplazan desde el correísmo hacia otras esferas del panorama político ecuatoriano. Towards the right. Hacia diversos lados, hay que decir, ¿no? Porque yo creo que, y también, digamos, enseguida voy a hablar un poquito de la derecha, ¿no? Ahora, este debilitamiento, esta pérdida de votación, no es una pérdida de votación que se da únicamente entre 2013 y 2017, porque ya en 2014, cuando hubo la elección
de alcaldes, prefectos provinciales, etc., Alianza País perdió en casi todas las capitales provinciales del país, perdió en todos los centros económicos importantes, y también con una merma de votos muy significativa. Es decir que en realidad nosotros vemos que desde 2014 hasta 2017 hay un debilitamiento de Alianza País. Ahora, este debilitamiento, por un lado se expresa electoralmente, pero por otro lado tiene que ver también con los conflictos y el nivel de conflictividad que se había desarrollado en esta década de Revolución Ciudadana. Al respecto, nosotros podemos ubicar básicamente, digamos, hay una línea de conflicto donde aparece el gobierno relacionado, en términos genéricos, vamos a decir así, con la globalización neoliberal, pero que es un conflicto que en realidad ha tenido dos sentidos, ¿no? El primero y más fuerte, el de insertar al Ecuador dentro del panorama de la correlación de fuerzas dentro de la disputa hegemónica por el control del capitalismo global. Básicamente, el conflicto que se produce entre, digamos, los Estados Unidos como la potencia tradicionalmente dominante desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y las potencias emergentes, sobre todo China por un lado y Rusia por otro lado. Es este conflicto el que le permite además al gobierno de Correa mantener durante casi todo el periodo una posición de mayor capacidad de negociaciones a nivel internacional que se ven reflejados en aquello que se llamó la política internacional soberana. Y en segundo lugar, una política ya hacia adentro de relación con las empresas multinacionales, con las empresas transnacionales, una relación de renegociación del reparto del excedente y de las transferencias. Nosotros no tuvimos, como sí lo tuvimos en cambio en el periodo de los años 70, ¿no?, una política nacionalista que tendiera a expropiar al capital extranjero y que tendiera, por lo tanto, a crear un espacio de capitalismo estatal relativamente fuerte, ¿no? Acá lo que hubo es básicamente una negociación en cuanto al reparto del excedente. Esto fue muy claro en las negociaciones petroleras, en las negociaciones con las telefónicas, etc., ¿no? Entonces, esta es una línea de conflicto. La otra línea de conflicto es con los grupos dominantes, con las clases empresariales, ¿no? Y allí yo creo que básicamente señalar dos cosas brevemente. La primera, que hubo claramente una modificación en la postura de la burguesía en cuanto a clase respecto al gobierno de Correa. Inició con una oposición muy radical y rápidamente fue transitando a buscar espacios de negociación que se expresaron, por ejemplo, en el Código de la Producción, que se expresaron, por ejemplo, en el acuerdo para la firma del Tratado Comercial con Europa, que se expresaron en la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada, etc. Ahora, but there was very strong opposition in 2015, wasn't there? Sí, pero eso es posterior, porque en realidad nosotros lo que vemos en la relación del gobierno con la derecha son, vamos a decir, básicamente tres momentos, ¿no? Este primer momento de oposición radical, que mencionaba hace un rato, el segundo momento, que es el momento de la negociación, que mostraba, digamos, claramente una cierta tregua política, por llamarlo de alguna manera, entre la burguesía en cuanto a clase económica y el gobierno de Correa. Y luego tenemos un tercer momento de esa relación, que es el momento ya del final del gobierno de Correa, que está atravesado por dos hechos. El primero es la crisis económica, que básicamente significa que el Estado tiene menos dinero, ¿no? Y menos dinero tanto para obras hacia la sociedad en general, cuanto también menos dinero para la posibilidad de intervenir en la economía del país. En estas condiciones, y frente a la proximidad del proceso electoral, los grupos empresariales, en este tercer momento, vuelven a retomar la oposición al gobierno de Correa, y esto se expresó claramente en las movilizaciones que justamente mencionas en 2015, alrededor del tema de la ley de herencias y plusvalía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para el momento actual es que, sin embargo,
esa derecha no es una derecha que tenga demasiada fortaleza. Llegó más o menos a la mitad del electorado, pero buena parte de esa votación no es una votación que responda a los grupos de derecha ni a los candidatos que presentaron, sino más bien lo que es muy común acá en el Ecuador, lo que llamamos acá el voto rechazo, ¿no? Si expresaba la inconformidad con Correa antes que un respaldo, digamos, al programa neoliberal que planteaba Lasso. Ahora, esta es una derecha que venía a las elecciones dividida, ¿no? O sea, dividida entre la opción de Lasso y la opción social cristiana, encabezada electoralmente por Cynthia Viteri, una derecha que no supo ni quiso buscar un acuerdo entre ellas. Y este a mí me parece que es un dato interesante porque significa que acá, a diferencia de otras partes de América Latina, es una derecha que no está unificada. Por otro lado, es una derecha que ha carecido de iniciativas políticas, ¿no? Si nosotros miramos el momento inmediatamente posterior a la segunda vuelta electoral, la única iniciativa política que tuvo esa derecha fue la denuncia del fraude. Cuando desde el otro sector de la derecha, ¿no? Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, deslegitima esta denuncia que hizo Lasso y Andrés Páez, su binomio, respecto al fraude. Básicamente Nebot dijo: señor Lasso, si tiene pruebas, preséntelas. Y allí se acabó la discusión sobre el fraude, ¿no es cierto? Y en el inicio del gobierno de Moreno, esta derecha ha actuado, por un lado, a través de los partidos políticos, por otro lado, a través de los gremios empresariales, ¿no es cierto? Pero en ambos... So just before we get on to that, so you're saying basically in the last period, 2014 to 2016, the Correa government had a relative loss of electoral support, the result of the crisis to some extent, but the right, the traditional right, was not able to capitalize on that loss of support. Is that right? Entonces, so what was Lenin Moreno trying to do with the referendum? Entonces, bueno, tendré que abreviar un poco porque en esa situación, digamos, es un gobierno que viene debilitado, de un proceso de debilitamiento de Alianza País, frente a una derecha que también viene debilitada, ¿no? Y en el último periodo, lo único que ha hecho esa derecha es tratar de convencerle por cualquier vía a Moreno de que impulse el programa neoliberal que ellos hubieran impulsado en caso de ganar las elecciones. Ahora bien, la particularidad de este momento se dio justo en que en esa situación la disputa al interior de Alianza País, digamos, es la que termina determinando cómo se terminan presentando todas las cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno era consciente de este debilitamiento y de que el gobierno necesitaba recrear, ¿no?, el espacio de legitimidad, recuperar espacios de hegemonía frente al conjunto de la sociedad. Y en eso también era relativamente evidente que para hacerlo tenía que rebajar el nivel de tensiones de algunos de los conflictos que fueron atizados por Correa. Then why is there such a big conflict between Lenin Moreno's project and Rafael Correa's project? I mean, are we talking about a clash between two different projects, or is it just a kind of personal difference? Bueno, a mí me parece que básicamente se trata de dos cuestiones. En primer lugar, que los grupos, digamos, alrededor de, digamos que fueron el eje del bloque de poder alrededor de Correa, han sido grupos que fueron desplazados al momento del tránsito hacia el gobierno de Moreno. Muchos de los altos personajes que compartieron con Correa parte de su gobierno no están presentes ahora en el gobierno de Moreno. Sin embargo, esto no significa que el gobierno de Moreno se nutra de personalidades que hayan venido por fuera del espectro de la llamada Revolución Ciudadana, ¿no? De hecho, Moreno lo que hace es reestructurar las alianzas al interior de todo este espectro, que era por un lado Alianza País, por otro lado el Frente Unidos y por otro lado, digamos, otro tipo de alianzas que el correísmo fue construyendo durante el periodo. Entonces es evidentemente otro sector dentro del canasto grande, por decirlo de alguna manera, que significaba la llamada Revolución Ciudadana, digamos, es otro sector el que entra al gobierno con Moreno.
Entonces, esto trae un primer nivel de conflicto. Sin embargo, a mí me parece que uno de los temas fundamentales está en el propio carácter del correísmo en cuanto a modelo político, ¿no? El correísmo es un tipo de populismo, y acá diré entre paréntesis que hay que tener mucho cuidado cuando se usa el término de populismo, porque se lo suele utilizar como que fuera un insulto político, ¿no? Es casi, digamos, como mentarle a la madre en el plano de una pelea callejera, ¿no es cierto? Entonces, claro, en ese sentido el término no sirve para nada, ¿no? Yo estoy hablando aquí de populismo como una forma política, ¿no?, con contenidos bonapartistas, ¿no? Estos contenidos bonapartistas significa que el bloque de poder que se constituye, digamos, como populismo, es un bloque de poder que surge de la crisis del proyecto de dominación anterior. No hay que olvidar que nosotros venimos de una quiebra profunda del neoliberalismo, ¿no? Y acá vale hacer el señalamiento. O sea, las medidas económicas que los grupos empresariales, la derecha y algunos medios de comunicación le exigen ahora a Moreno son las mismas políticas económicas que llevaron a la crisis del periodo anterior, ¿no? The current policies of Moreno. No. Las políticas que le exigen a Moreno. O sea, los empresarios que le presionan porque tome políticas neoliberales, la derecha que hace lo mismo, algunos medios de comunicación que contribuyen a ser altavoces, digamos, de esta política. Y no se toma en cuenta que esas políticas fueron las que llevaron al periodo de crisis anterior, que nos trajo la crisis bancaria, las migraciones, el incremento enorme de la pobreza, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos, digamos, esta particularidad del populismo, ¿no es cierto?, de que surge en momentos de crisis. Pero como surge en momentos de crisis, su fortaleza está en la debilidad del resto del escenario político, ¿no? Entonces era la quiebra política, digamos, del sistema político anterior, que fue el que gestionó el neoliberalismo, ¿no?, y el debilitamiento político de los movimientos sociales que llevaron adelante la lucha contra el neoliberalismo. Hay que recordar acá que en el Ecuador tuvimos 25 años de resistencia popular permanente contra las políticas neoliberales, cosa que no hubo en ningún otro lugar de América Latina. Pero el peso de eso, el efecto de eso, es que los movimientos también se agotan y se debilitan en esa confrontación. I wanted to ask you about, well, first the political left and then the social movements, because I think another thing that confuses people is the apparent disparity of the positions of the Ecuadorian left in this situation. I mean, you talked about Frente Unidos, which is a sort of left front supporting Correa. There seem to be different positions in favor of the referendum, against the referendum, against the whole thing. Maybe you could just give us a little map of where the non-governmental left in Ecuador is now, who supports who, who's aligned with who. Bueno, yo creo que en el caso ecuatoriano y probablemente también en otros países de América Latina, habría que hablar de la izquierda como un, vamos a decir, un conflictivo y complejo bloque político-social. Es decir, hay que recordar que la izquierda ecuatoriana, la izquierda política, digamos así, viene de una crisis muy fuerte que estuvo cerca de liquidarla, una crisis que se inicia con el retorno a la democracia en 1979, que se profundiza más con la derrota de la primera oleada de lucha popular en contra del proyecto neoliberal a principios de la década de 1980 y que de alguna manera termina de hacer crisis en el momento de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces es una izquierda que viene debilitada. Ese debilitamiento de la izquierda política lo que hizo fue de alguna manera forzar, si queremos decir así, a que los movimientos sociales ocupen el lugar político de la izquierda. Entonces aparece con fuerza tanto la CONAIE como el movimiento de trabajadores, y aquí podemos señalar también a la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores con las principales centrales sindicales y digamos algunos movimientos menores que se fueron dando alrededor de temas ecológicos, de temas de género, etcétera, que jugaron un papel no únicamente de reivindicación social, sino de posicionamiento político contra el proyecto neoliberal.
So let's talk about the social movements then, because that also seems to be confusing. I mean, CONAIE now appears to be more or less supporting the project of Lenin Moreno after being offered, relatively small benefits like a permanent headquarters and, a rather vague question about Yasuni in the referendum. I mean, what do they expect to get from this? A mí me parece que habría que verlo desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Voy a irme un poco atrás para ver uno de los condumios del conflicto entre Correa y Moreno, ¿no? O sea, el carácter bonapartista o populista implica además un carácter fuertemente caudillista y de concentración personal de poder, ¿no? Por eso toda la historia de populismos y de caudillismos latinoamericanos, que no tiene que ver únicamente con los gobiernos que se llaman ahora o les llaman ahora populistas. El tema del caudillismo viene desde el siglo XIX, ¿no? Ha sido una constante en la política latinoamericana, ¿no? El populismo lo que hace, es modernizar, esa antigua tradición caudillista. Ahora, lo que hay que entender en un esquema caudillista como es Alianza País, ¿no? Es que es difícil, ¿no?, que se dé un tránsito suave, ¿no es cierto?, de una cabeza a otra cabeza distinta. Porque detrás de eso está la idea de que se está pasando de un caudillo a otro caudillo. Y los movimientos caudillistas no toleran bicefalías, ¿no es cierto?, no toleran 2 o 3 caudillos existentes al mismo tiempo. Hay un muy fuerte remate personalista en el esquema político que ha implicado Alianza País. Ahora, en el escenario de que Moreno necesitaba legitimarse, Moreno necesitaba despegarse de algunos elementos de la política de Correa. Por eso es que los primeros diálogos son diálogos para tratar de desactivar estos conflictos más odiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, el problema es que Correa reacciona frente a esto lanzando una ofensiva contra Moreno que la ha ido profundizando en el camino de estos meses hasta llegar a calificar a Moreno como traidor y llegar a amenazar incluso con formar un nuevo movimiento político que llamaría Revolución Ciudadana, etc. Pero en el fondo lo que está es la imposibilidad, de que la transición se resuelva de modo muy sencillo en los esquemas que son caudillistas. Ahora, en ese escenario, la consulta se vuelve doblemente importante para el gobierno de Moreno, porque implica legitimarse frente al conjunto de la sociedad, crear este nuevo espacio de hegemonía y de legitimidad que se fue perdiendo en los últimos años del correísmo, y al mismo tiempo legitimar su propia figura como presidente. Porque si no, Moreno y su gobierno están acabados si es que no actúan así. So if it's successful, if that project of Lenin Moreno is successful, of recreating this space and this legitimacy, it's going to be a legitimacy certainly not to the left of the previous government. Yeah? So where does that leave the left? What is the future for the left in the coming year, 2 years, 5 years in Ecuador? Claro, yo creo que difícilmente vaya a ser un espacio más a la izquierda, justo por lo que decía antes. O sea, ya durante el gobierno de Correa empezamos a vivir este retroceso hacia posiciones conservadoras. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que las políticas que está haciendo Moreno, que ahora muchos correístas le califican como políticas de derecha, son meramente una continuidad de las políticas del último periodo del gobierno de Correa. Ahora, en ese escenario, ¿qué espacio queda para la izquierda? A mí particularmente me parece que la izquierda siempre tiene dificultades y ha tenido, si nosotros miramos la historia de América Latina, de los últimos 90 años, que son los 90 años gobernados por la imagen del populismo en América Latina, vamos a ver una constante. O sea, siempre que se presentan gobiernos de este tipo, la izquierda se descalabra. ¿Por qué? Porque por lo general, no siempre, pero por lo general, los gobiernos populistas tienen políticas económicas y sobre todo sociales que recogen también demandas importantes de los sectores populares que son desatendidas por los regímenes, llamémosles oligárquicos, liberales o de derecha en general, ¿no? Y hay parte del programa de izquierda que evidentemente es la atención a las demandas sociales.
Entonces hay un sector de la izquierda que se siente atraído por esa cara del populismo. Sin embargo, la otra cara del populismo es la necesidad política que el populismo tiene para afirmarse como poder, ¿no? Para, vamos a decir así, impedir, ¿no?, el desarrollo de expresiones políticas autónomas generadas desde el campo popular. El populismo no puede convivir con organizaciones sociales y con movimientos sociales independientes. Necesita o controlarlos o simplemente, digamos, aniquilarlos. Y la historia de la relación de Correa con los movimientos sociales muestra esa tensión, ¿no es cierto?, propia del régimen populista. Ahora, otra parte de la izquierda mira fundamentalmente esta segunda cara del populismo y entonces desarrolla una posición de oposición a los populismos. Lo vimos acá en los 10 años del correísmo, ¿no es cierto? El problema, me parece a mí, es que la izquierda no logra juntar adecuadamente, digamos, esas dos partes de su política que se le ven desgajadas en proyectos políticos ajenos. ¿Qué es lo que irá a pasar con la izquierda? Depende. O sea, si frente a esta coyuntura la izquierda, por lo menos un buen sector de la izquierda, digamos, logra desarrollar políticas, una perspectiva política, un proyecto político, que se diferencie del gobierno de Moreno, respaldando lo que haya que respaldar de las políticas de ese régimen, sobre todo en lo que tiene que ver con redemocratización del país, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo cuestione fuertemente, ¿no?, estos desplazamientos conservadores que, como digo, ya vienen desde la época de Correa. Eso quiere decir que hay que respaldar elementos de redemocratización, pero al mismo tiempo hay que rechazar elementos de la conservadurización de la política económica y por lo tanto se requiere una izquierda que, digamos, desarrolle este tipo de política frente al gobierno de Moreno y al mismo tiempo se oponga de modo radical a los intentos de la derecha en sus dos caras, económica y política, ¿no?, de retrotraernos hacia el neoliberalismo. Si es que la izquierda logra hacerlo, habrá un buen papel de la izquierda. I'm afraid we've run out of time there, Mario, but that's a good point to end on. I think we'll have a lot more discussions about this, the future for the left here in Ecuador, given this complicated situation. We've been talking to Mario Hunda about the referendum campaign here in Ecuador and the political tensions behind that. We'll be back next week with another discussion on a similar topic. Thank you for watching Interviews from Quito. I'm Ian Bruce. Until next time. Muchas gracias. Telesur is branching out in